Bien, yo les he enviado para que ustedes puedan mirar los que habían participado ayer con la consigna que les pedía qué es lo que ustedes qué representaba para ustedes las dos imágenes que han podido observar en el micro video que les he facilitado. Ahí yo les hacía un link, he visto que, que hoy han seguido con, perdón, hoy he visto que han seguido con imagen uno y bueno, esto es ustedes ven que en la imagen hay mucha información de contexto. O sea, ustedes se pueden situar viendo la imagen que hay tanto el título como la imagen en sí, lo que dice, que es la información que respalda y que apoya esta imagen, inclusive, cuando digo información de contexto, es esto que aparece aquí, ¿no? De esta publicación en un periódico, de un periódico determinado, El Campesino, en un año determinado, por supuesto, que codifica, va a decodificar, nos va a decodificar, perdón, nosotros como receptores de este mensaje vamos a decodificar y vamos a interpretar esta imagen en función de que, a ver, ahora quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes ponen quiero, a ver, voy a detener el uso aquí porque quiero... eh, aquí tienen la imagen 1, que es bastante rico en la nube de palabras, porque aquí veo palabras como desigualdad, eh, las palabras que se muestran, ustedes ven que cuando se arma la nube de palabras, hay palabras que casi ni se leen, y hay palabras que ustedes la pueden ver porque tienen la tipografía, digamos, se muestran, digamos, con la fuente, es mucho más grande. Por ejemplo, la palabra desigualdad sobresale sobre el resto. Esto quiere decir que de todos los que han participado, ahí ha habido coincidencia. En las palabras que casi ni se pueden ver, por eso he tratado de convertirlo en imagen, para que yo les pueda ir diciendo al menos, pero por ejemplo, desigualdad es la primera palabra que a mí me ha llamado la atención, que es así, o sea, campesinos colombianos. La consigna era si les representaba lo mismo una u otra imagen. A ver, alguien, no puedo ver aquí, eh, visibilidad, bueno, dice desigualdades sociales, valores, discriminación, otra palabra, poder, medios de comunicación, lucha, tristeza, diario, bueno, que es un periódico, que es el medio, recuerdan cuando veíamos en la unidad 1 en relación a las condiciones, a las condiciones de posibilidad de los discursos, y que los discursos no, no circulan en el vacío, sino que hay condiciones de posibilidad que hacen que esos discursos empiecen a circular en la sociedad a través de de soportes materiales. ¿Cuál es el soporte material aquí en el caso de este periódico? Bueno, el periódico, ahí les acabo de decir, el periódico es el soporte material por donde estos discursos
vinculados, o sea, nosotros ahí vemos campesinos, los campesinos cómo están, digamos, cómo ven la disposición de la imagen. A diferencia de la segunda imagen de estas mujeres campesinas que están incluso ubicadas casi en situación, en relación de igualdad, ¿no? En donde sus voces se hacen escuchar a través de esa radio comunitaria. Aquí también hay una palabra, analfabetismo, marginalidad. Entonces, Profe, sí, bueno, mire, un poco usted hace rato preguntaba que si las dos imágenes nos habían parecido lo mismo. Y sí, por ahí un poco la diferencia es por ahí como compararlo es el antes y el después. El ajá, antes, la primera imagen de todo el campesinado, y tomando las palabras ahí que se marcaban en la imagen, el tema de ignorancia, de la falta de condiciones dignas de trabajo y demás, la falta de educación. Este afiche que se muestra ahí eh, es de la escuela de radiodifusión. Es como el comienzo que se hace como una política para que a través de la radiocomunicación se llegue a poder alfabetizar a todo este campesinado. En contraposición a la otra imagen donde aparecen las mujeres, ya se ve una imagen empoderada de las mujeres hablando sobre sus derechos, sobre las conquistas y demás. Por eso un poco era el antes y el después la imagen. exactamente. Mujeres quichuas difunden sus derechos por radios comunitarias. Entonces, vemos aquí un empoderamiento, vamos a situarlo, esta foto es casi actual, es contemporánea, pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Por eso que me interesaba también que ustedes analicen estas imágenes, porque esta unidad 2 tiene mucho que ver, y si vamos a volver siempre sobre los conceptos que hemos visto en la unidad 1, de las condiciones de producción de los discursos, las condiciones de posibilidad y la producción de sentido. Por eso ha sido tan estricta cuando he evaluado las intervenciones de ustedes, porque era importante que ustedes comprendan eso. Y por supuesto el sentido de comunicación, pero el sentido de comunicación que nosotros, que el posicionamiento que tiene la cátedra a partir de los aportes del autor, no es una única definición de comunicación. Por eso en la unidad 2 vamos a rastrear históricamente sobre qué se ha entendido por comunicación a lo largo de la historia. Y vamos a empezar, vamos a ver que estos inicios tienen mucho que ver con las condiciones políticas, económicas, ¿sí? Por eso la historia, lo que ha sucedido, marcan, digamos, le dan sentido a los postulados teóricos que trabajamos, tanto en esta materia como en las otras materias, digamos. Ustedes tienen otras materias también teóricas, pero cuando nos referimos a cómo se ha construido el campo de la comunicación en relación, porque qué mutaciones, qué vínculos, qué vinculaciones, qué correlaciones, qué coincidencias ha habido entre el campo de la comunicación y el campo del trabajo social, sus objetos disciplinares de estudio sería, vamos a ver cómo vamos a tomar el texto, sería el capítulo 2 de Von Sprecher, que nos da una mirada bastante interesante de este rastreo histórico por etapas. Entonces, no es lo mismo el sentido de comunicación, lo que se entendía por comunicación en 1963, y esta imagen que ustedes ven aquí publicada en el periódico Campesino de Colombia, era y además yo les he puesto
información de contexto para que ustedes, esta información les da un dato a ustedes, les da un dato histórico para poder situar y contextualizar desde dónde y qué estaba pasando en esa época. O sea, miren, 1963 han sucedido muchos acontecimientos políticos, económicos, que es necesario que los comprendamos para poder entender por qué el campesino necesitaba alfabetizarse. Y miren el título, 16 millones de colombianos están oprimidos por la ignorancia. Este periódico, El Campesino, era un periódico que, si bien nace en 1958, nace como un medio impreso dirigido al campesinado adulto, deja de circular. Ustedes van a ver, después googleen también de qué se trata este periódico, si quieren, los dejo para que hay mucha info en internet. Esas son las bondades de las nuevas tecnologías ahora. Nace en 1958 y tiene como una corta vida, pero deja de circular en 1990 porque no tenía recursos. Pero en el medio, durante este periodo en que ha estado en vigencia, y ahí vienen los cuestionamientos, respondí en ese momento a los postulados los postulados, digamos, de una política de modernización vinculado a esto, al desarrollismo que en ese momento las potencias hegemónicas como Estados Unidos intentaban, digamos, intentaban como educarnos, sobre todo a nosotros los latinoamericanos. ¿Qué se hablaba en ese momento? De centro-periferia, del hemisferio norte y del hemisferio sur, de los países desarrollados y no desarrollados o subdesarrollados. Entonces, desde esos países hegemónicos se pensaba, se consideraba y había políticas concretas destinadas a ese fin, que debíamos alfabetizarnos y educarnos, porque se los consideraba los oprimidos al sector rural, perdón, se los consideraba a los campesinos y al sector rural también, aquellos que no habían tenido la posibilidad de acceso a la educación, a un trabajo digno, se los consideraba ignorantes. Y miren, está el título, y de paso aquí voy entrando en tema con lo que es la unidad 3 de miren cómo se construye bueno, hoy hablamos de flyer, pero años atrás hablábamos de afiches, y esto es una publicidad. Siempre ustedes van a ver cómo se estructura esto, con un gran título llamativo, porque esta es la tapa, esta es una publicidad. Una publicidad no es la tapa del periódico, que creo que ha salido publicada en la página, bueno, en la página central del periódico. La imagen, que es una imagen, es un dibujo, y luego vienen otros textos que aún más refuerzan la idea esta, de cómo se percibía y de cómo los países desarrollados nos miraban a nosotros, ¿no? Los latinoamericanos, los que vivíamos en países subdesarrollados, allá por 1950, 60. No saben trabajar, no saben vivir dignamente, no pueden vestirse, ni comer, no pueden contribuir al progreso del país porque no son educados. Entonces, miren, la idea de educación, es decir, eran ignorantes los campesinos porque no estaban educados, había que educarlos. Entonces, aquí entra en juego los postulados de una comunicación más bien desarrollista, porque en ese momento, en esa época, en ese momento, en esa década, empiezan a surgir fuertemente estos postulados de la comunicación que no han sido lo mismo a lo largo de la historia, ¿sí?
pero que es necesario que los revisemos y que podamos diferenciar, cuando ustedes analicen las etapas, qué se entendía por comunicación en sus inicios y cómo eso ha ido evolucionando. Entonces, ustedes ven, miren la disposición de la imagen, una masa de campesinos. Eso no es casual porque los medios masivos de comunicación estaban surgiendo allá por los años 60. La televisión, la radio que había nacido por los años, a principios del siglo, 1900, 1920, y el periódico mucho antes. Tres medios masivos de comunicación. Entonces, los medios masivos tenían una fuente, una impronta, tenían una presencia hegemónica, pero también había políticas económicas que se implementaban, políticas económicas, culturales, sociales, educativas, que se bajaban desde los países del norte, de las primeras potencias, y se intentaban aplicar aquí en los países del tercer mundo. ¿Sí? Entonces, la idea de comunicación es esta, digamos, en esta época. Pero si nos trasladamos, como decía ahí Alejandro, sí. Algo para tener en cuenta y no dejar pasar, usted hablaba de tres medios de comunicación de masivo, por así decirlo, la televisión, Sí, los diarios y la radiofonía. sí, ¿Cuál era el problema que se presentaba? Estamos hablando de grandes comunidades analfabetas, entonces por ende el diario no llegaba. O sea, no llegaba en el sentido claro. de que no sabían leer. Por otro lado, la televisión era para las clases mejor acomodadas. Entonces, a los Claro. campesinos no tenían acceso a la televisión. Entonces, ¿qué era lo que quedaba y que era de fácil acceso para ellos y para poder comprender? Era la radio. Entonces, por esto surge un afiche promocional justamente de las escuelas radiofónicas, que básicamente lo que pretendían era organizar primero desde un sector católico, que es el que lleva adelante esto, junto con empresas privadas, Ajá. hacer como un programa que se replique en todo Colombia y que llegue a las comunidades campesinas con la idea esta de alfabetizar a través de los medios de comunicación, en este caso en específico de la radio. Exactamente. O sea, había una idea, el Estado y las potencias económicas, las grandes corporaciones estaban detrás de esto. Y lamentablemente estas organizaciones que tenían cercanía con los campesinos estaban como entongadas, vinculadas con estos intereses económicos. Entonces ahí viene la manipulación, en donde estas organizaciones que estaban a cargo, porque quienes promueven la creación de este periódico en Colombia surge con una finalidad, pero luego acercándose, digamos, a los intereses, empiezan a transar con los intereses económicos de las potencias, y son usadas estas radios que estaban pensadas para promover los derechos de los campesinos, son pensadas para enviar estos mensajes casi manipuladores, casi demagógicos. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí ya lo he borrado ¿se acuerdan el esquemita emisor, receptor, mensaje, codificación, mensaje, ruido? Ese esquema que yo les decía, de esta perspectiva de comunicación más bien pragmática, instrumental, bueno, surge en estos años, con esta visión de socialista. Sí. Ay, perdón, sí, Se corta, Jessica, si estás con auricular, desconecta el auricular y habla.
Vaya, ajá. A ver. Bueno, justamente el discurso hegemónico, ¿no? Los ignorantes y no están educados, bueno, necesitan ser Espera, se corta. ¿De dónde estás hablando? Hay algo que está pasando que se está cortando. Jessica. Ay, no sé, yo la escucho bien. Cuando vos hablas, por eso, a veces se genera interferencia cuando tenemos el auricular puesto, si es que tienen un auricular. No. Bueno, acércate o estás con el celular, porque se pierde tu... No te escucho nítida. Ahí se escucha mejor. Ahí, a ver, acércate todo lo que puedas. Ahí la tengo. No, si no, bueno, no importa. Habla, habla. No, nada, el discurso hegemónico bajando hacia Latinoamérica, cómo se nota justamente la intención de dominación, ¿no? Esto de que los campesinos no saben leer, que necesitan ser educados, cómo se nota la dominación de los países que hacen potencia. Nada, eso quería agregar. Ah, perfecto. Si ahí te escucho un poquito. Bien, Bueno. eso. Cuando yo insistía con la consigna, a ver, que reflexionen sobre lo discursivo y la producción de sentido y las condiciones de posibilidad. Bueno, tiene que ver con esto. Las condiciones de posibilidad de un discurso tienen que ver con el contexto político, económico y social que en ese momento está latente y vigente. Los discursos entran a jugar en nuestra sociedad y tienen sentido en función de eso. ¿Eso queda claro, chicos? Porque si no queda claro, vamos a tener un problema hasta el final. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, podemos desde hoy, desde 2019, siglo XXI, nosotros inmersos en una era digital, sí podemos mirar críticamente y horrorizarnos, pero la idea es que podamos tener una mirada reflexiva, reflexionar sobre eso que ha pasado para tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y esto les va a servir a ustedes como futuros, en sus intervenciones a futuro, cuando analicen qué es lo que está pasando con los medios hegemónicos actualmente. No quiere decir que esto, porque sucedía fuertemente, era una impronta muy fuerte en los años 60, 70, vamos a ver que todavía hay vestigio y eso sigue vigente a veces. ¿Sí? Vamos a ver cómo no es que, lo que quiero que entiendan es que esta idea de comunicación con una impronta desarrollista, ¿por qué desarrollista? Porque las potencias, los países desarrollados, consideraban que debíamos modernizarnos y desarrollarnos como pueblos porque estábamos atrasados. Y se imaginan los campesinos que vivían y los campesinos, hoy también encontramos estas comunidades campesinas aisladas en Santiago del Estero. Vamos a los pueblos rurales y vamos a ver, vamos a seguir viendo tal vez agentes sociales, como dice Von Sprecher, agentes, actores también hay, pero no hablan de clientes, que alguien en el foro ha puesto clientes, me quería morir. Por favor, esa palabra cliente es para las empresas, no es para el trabajador social. Sujetos de derecho que veo por acá. Esta es la imagen, la nube de palabras de la imagen 2. Miren qué diferencia. Miren lo que representa una y otra imagen. Cultura, derechos, comunicación,
Aquí culturas raíces, mujeres quichua hablantes, trabajo, comunicación comunitaria, mensaje, contextos diferentes. No sé por qué han puesto producción de sentidos. Ojo, ojo con usar las palabras por usar, ¿no? No sé por qué, pero aquí dice producción de sentidos. Contenido, radios comunitarias, lenguaje, identidades, democratización. Entonces, vemos, y lo quiero mostrar, aquí vemos a mujeres quichua hablantes difundiendo sus derechos en radios comunitarias. Las radios comunitarias hoy siguen vigentes, pero han nacido en un determinado contexto político, económico, social. Tienen un sentido y ahora vamos a ver cuál es. Pasemos, ahora voy a compartir, díganme si la ven, al... esperen, voy a detener un poquito la grabación, voy a pausar. Cuando Robón Sprecher habla de la construcción de la red discursiva, tiene que ver con esto, ¿no? Ahí potencia potencia la recepción, nos potencia como sujetos, porque la imagen nunca es unidireccional, ¿no? La idea es que lo cultural atraviesa la sociedad, pensar holísticamente la relación sociedad-cultura y comunicación. Es más holística, pero allá en los 60, 70, esta no era la visión. Bueno, orígenes, recorridos, definiciones y perspectivas de los principales modelos comunicacionales en relación al contexto sociopolítico. Vamos a ver aquí las mutaciones y los núcleos comunes entre la comunicación y el campo del trabajo social. Esto es como lo esencial de rastrear históricamente por etapas estos principales modelos comunicacionales. Entonces, aquí ustedes ya tienen que empezar a comprender qué es lo que yo les planteado en la primera unidad, en el primer WebEx, creo, cuando yo les decía que no hay un sentido, no hay una única definición de comunicación, sino que hay diferentes modos o perspectivas o enfoques comunicacionales y tiene que ver con esto, es en relación al contexto sociopolítico y político, económico y cultural de cada época, en donde la comunicación ha cobrado sentido. Entonces, no es lo mismo lo que se entendía por comunicación en aquellos años que ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que plantea Roberto von Sprecher, que es nuestro texto base, el capítulo 2? Él hace un recorrido histórico segmentado en décadas. La década del 60, que le da una denominación, y aquí ustedes ven que en la denominación que la impronta que él la denomina cada época, ahí ya vamos viendo en el título mismo la perspectiva de comunicación predominante. La década del 70, en donde predominaba la comunicación vinculada al desarrollo, es decir, una corriente desarrollista, la corriente del desarrollismo. En la década del 70, más bien una comunicación, la comunicación más bien vinculada a estructuras de poder, y aquí estamos hablando ya más bien a una corriente de denuncia, que es posterior y corriente de denuncia y crítica en relación a la década anterior, a los postulados de esta comunicación desarrollista. Luego la década del 80, en donde emerge esta comunicación alternativa y popular, y
Lo que él no menciona, el autor, es lo que pasa en los tiempos actuales, que es lo que yo propongo que incorporemos en este recorrido histórico y en donde están los otros textos. Hay un texto que ahí yo les indico vuelvan a mirar las indicaciones que le hago en la unidad 2, en el aula, que vamos a construir lo que pasa en los tiempos actuales, sobre todo esto de los desafíos que tenemos, que nos imponen las nuevas tecnologías al trabajo social, ¿no? Básicamente, y esto quiero que también les quede claro, este recorrido histórico segmentado por etapas, los autores Bonet Preger y Boito toman principalmente aportes de Sergio Caletti y Pedro Abejera. Son dos autores muy importantes de la época, han realizado publicaciones muy vinculadas a lo comunicacional, ¿no? A cómo, sobre todo, a mirar críticamente y ver cómo lo comunicacional ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo, históricamente sería. Entonces, toman, digamos, Bonet Preger y Boito, los aportes, las cuestiones más destacadas de cada década y las condiciones de producción en los distintos periodos. Bien, entonces, vemos que en la década del 60 empieza a cobrar auge, digamos, los estudios de la comunicación. Ahí es donde emergen, empiezan a tener sentido y tiene que ver con esto principalmente, con el nacimiento de los grandes medios masivos. La televisión, el principal medio. De los tres medios masivos, la televisión ha sido como el medio más importante y que sigue vigente, pero como decía ahí un compañero, Alejandro, hace un momento, la televisión, no todos tenían la posibilidad de acceder a este medio, ¿sí? Necesitabas tener un cierto poder adquisitivo, económico, para poder comprar ese aparato y tenerlo en su casa. Estaba más vinculado a aquellos sectores sociales más pudientes, quienes podían acceder a este medio. Pero ya el periódico y la radio eran los dos grandes medios que estaban, digamos, en pleno auge. Entonces, ahí es donde los estudios de la comunicación comienzan a cobrar auge. ¿Y qué pasa en esa década? Se adoptan modelos teóricos y de investigación clásicos de Estados Unidos, de la potencia hegemónica, Estados Unidos, el primer mundo. Aquí estoy leyendo los videos. Bueno, los videos, ahora que Jessica Escobar, me está escribiendo a mí, no en público. Aquí Jessica Escobar me escribe en el chat que ha visto ya los videos sobre las experiencias de educación popular, bueno, sobre todo en la Colifata. Bueno, vamos a ver, porque la educación popular también surge en un determinado contexto sociopolítico. Y a mí me interesa desde la materia que ahondemos un poco más, por eso le he dado otros textos para leer, para que profundicen, y estos videos que son bien ilustrativos y que yo los quería acompañar, como que ustedes miren el video y les iba a hacer dos preguntas para que reflexionen sobre esos videos en un foro que voy a abrir la otra semana. Pero cuando cobra auge la comunicación en los años 60, hay una adopción de los modelos teóricos y de investigación de Estados Unidos, en donde los efectos y las funciones de los medios masivos de comunicación eran lo predominante. Todos estaban abocados, cuando digo todos, serían los teóricos, los investigadores, los teóricos más importantes, se preocupaban en sus investigaciones de indagar sobre los efectos y las funciones de los medios masivos,
porque bueno, era el medio masivo, se imaginan como Internet en su momento, ahora en los años 90 para nosotros, entonces se imaginan, era un fenómeno los medios masivos que cuando aparecen y sobre todo llegan a estos países subdesarrollados, bueno, los estudios no paraban, los teóricos no paraban de escribir y de referirse a el impacto de estos medios. Entonces, el esquema paradigma predominante era el paradigma de Laswell. Y aquí traigo a colación el esquema, el modelo de comunicación que les mostraba el esquemita emisor, receptor, mensaje, feedback, ruido. Ese era el esquema paradigma de Laswell. Laswell era un matemático y el cuestionamiento de este modelo es que él era un matemático y pensó, digamos, este esquema, este paradigma en función a eso, digamos, a una cuestión más bien pragmática, técnica, porque, bueno, estaban todos como obnubilados con el impacto sobre todo del aparato, lo que era la televisión. Entonces, ese esquema que es más bien instrumental, emisor-receptor, casi como funciona un dispositivo. Entonces, los estudios que predominaban en ese momento eran sobre las influencias que había en el receptor y no importaba, miren, aquí yo he puesto como un signito. Lo que quiero decir con eso es que aquí en los años 70 no importaba el contexto ni las estructuras sociales. No importaba, solo importaba el mensaje que emitían los medios y si ese mensaje llegaba a grandes masas y si ese mensaje, además de llegar a las grandes masas, tenía algún impacto homogeneizador, sería, de manipulación. Bien. Ay, espera, no. Me he ido a otro lado aquí. Ahí está. Entonces, decíamos, ¿por qué la comunicación y el desarrollismo? Porque la corriente central es el desarrollismo, es una corriente, un paradigma, una perspectiva. ¿Y por qué desarrollista? Por la importancia dada la comunicación como promotora del desarrollo económico y promoción social y la aplicación del modelo de difusión de innovaciones. Esa era la idea de comunicación, o sea, tomar la comunicación como un vehículo para promocionar el desarrollo económico, sobre todo en los países tercermundistas, promocionar, realizar una promoción social, pero sobre todo eran los medios idóneos, estos medios masivos de comunicación, para aplicar este modelo de difusión de innovaciones que pretendía Estados Unidos. Bien, aquí Luis Beltrán lo quería citar porque lo van a ver en el texto cuando lean ustedes, que von Sprecher lo sitúa a Luis Beltrán, que él escribe, hay un texto de tantos otros autores que se refieren a estos tres supuestos básicos, ¿no? de la comunicación esta desarrollista. ¿Cuáles eran los tres supuestos básicos? La comunicación por sí misma puede generar desarrollo, ese era un supuesto en ese contexto, ¿no? El incremento de la producción y de bienes y de servicios constituyen la esencia del desarrollo y la clave del aumento de la productividad es la innovación tecnológica. Entonces, ustedes ven cómo el progreso de los pueblos era lo importante para sacarnos de la ignorancia. Y la comunicación por sí misma puede generar desarrollo. Imagínense, todos veían a estos grandes medios en los vehículos
perfectos para lograr esto, para lograr su cometido. Entonces, ¿qué es lo que, cuando hablamos de política económica y social imperante en el momento, es la Alianza para el Progreso? No sé si ustedes en otra materia han visto que tenga que ver con la historia, con lo histórico, pero la Alianza para el Progreso era un programa pensado y promocionado de la potencia de Estados Unidos. Miren la palabra misma, ya dice, ¿no? Alianza para el Progreso. Entonces, mirando siempre a los países, entre comillas, subdesarrollados, atrasados, tercermundistas. Entonces, esta Alianza por el Progreso, ¿qué es lo que tenía como cometido? Aplicar modelos y experiencias estadounidenses, pero que han sido un fracaso en sí, porque las variables socioeconómicas no han sido consideradas. Entonces, si volvemos a la imagen del periódico El Campesino, vemos ahí que se ha intentado llegar a estos campesinos, a estos sectores más bien marginados, y educarlos, pero educarlos para educarlos y corregirlos y poder encauzarnos en la senda esta del desarrollo, para modernizarnos, y eso no ha podido ser, eso ha fracasado. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos eh, no ha tenido en cuenta las condiciones socioeconómicas en las que los sectores marginados vivían, incluso casi tampoco podían subsistir, ¿no? Entonces, pero el gran éxito de esta Alianza para el Progreso, ¿qué ha sido? Aumentar o acentuar el consumismo. Y aquí tiene una fuerte, digamos, impronta en la expansión de la TV, de la televisión. Entonces, una idea era aplicar estas experiencias y modelos hegemónicos que han fracasado, pero lo que ha tenido éxito han sido incorporarnos a todos en una cultura consumista. Y aquí, bueno, algunos de ustedes son muy chicos, pero ustedes, ya les voy a mostrar imágenes en donde, cómo a través de programas de televisión o de la publicidad, estas grandes potencias lograban llegar, digamos, incluso a homogeneizar nuestros gustos en producto de la cultura del consumo. ¿Por qué ustedes creen? Incluso muchos hoy, eso siempre lo van a ver, y me gustaría que sean críticos de eso, que durante mucho tiempo nosotros consumimos productos que no son propios, regionales nuestros, sino más bien productos extranjeros, con impronta, los programas de televisión, con impronta, digamos, de culturas que no nos pertenecen, con costumbres, modos de hablar diferentes a los nuestros, pero por ejemplo, los programas infantiles, los dibujos animados han sido un vehículo fundamental para acentuar el consumismo y para incorporar y penetrar ideológicamente en nuestras culturas y costumbres. Entonces, de pronto, a ver, un ejemplo que hoy mismo pasa, o no les pasa a quienes tienen hijos o tienen sobrinos, o que muchos programas infantiles o dibujos animados son producidos en estos países, en países que no son producidos localmente. Entonces la producción regional no ha estado presente. Entonces de pronto nosotros vemos cómo nuestros hijos o nuestros sobrinos, cómo modifican su lenguaje porque es lo que reciben, digamos, de estos productos que consumimos permanentemente. Por supuesto, de una manera crítica, ¿no?
las formas de hablar, por ejemplo, ese castellano neutro, y eso es penetrar ideológicamente a través de los medios masivos. Bueno, esto ha sido como el auge, el inicio ha sido en estos años, en los años 60, a través de esta política. ¿Qué es lo que, digamos, por qué fracasa? Cuando decimos que fracasa esta pretensión de la alianza por el progreso, ¿no? Porque, bueno, había una percepción de la insuficiencia de los modelos norteamericanos clásicos. Eso se empieza a percibir, o sea, desde una perspectiva crítica. Empiezan a emerger, a surgir autores en los diferentes países, ¿no? Latinoamericanos, Venezuela, está Antonio Pascali, José Márquez de Melo en Brasil, Eliseo Verón, que es nuestro argentino, son autores, investigadores que empiezan a tener una mirada crítica a estos modelos norteamericanos clásicos, esta visión que trataban de imponernos desde los Estados Unidos, básicamente. Entonces, es importante que ustedes identifiquen estos autores porque, bueno, van a tener una fuerte presencia allá en la década siguiente, en los años 70, que es una década muy crítica, es que todos no lo es, tal vez no todos lo han vivido seguramente, pero sabemos que los años 70 ha sido la época muy dura por la dictadura, ¿no? Entonces, además estaba el modelo norteamericano que nos quería imponer toda su impronta. Entonces, por suerte, ha habido pensadores con perspectivas más bien críticas a toda esta hegemonía, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, desde donde esta perspectiva crítica es adoptada desde la sociología, desde el estructuralismo, desde la sociología del conocimiento y del marxismo, que también empieza a tener auge en ese momento, pero sobre todo de la escuela de Frankfurt, que es una escuela que se la denominaba como en contraposición a los estudios estos clásicos norteamericanos que tenían más bien una corte vinculado a los modelos funcionalistas, ¿no? O a la escuela funcionalistas que estaban todos situados en Estados Unidos. Estos autores más bien críticos se enmarcaban en esta escuela de Frankfurt que tenían esta visión más bien crítica a estos grandes modelos. ¿Qué pasa con el trabajo social? En los años 60, y aquí creo que ustedes, y a ver, me gustaría que me digan nada más alguien, aquí quiero rescatar esto que quiero remarcar, que es muy importante que ustedes, cuando cursen esta materia, haber atravesado los otros espacios curriculares, porque esto de la construcción del campo, de cómo se ha ido construyendo y consolidando digamos, y transformando el trabajo social como disciplina, esto lo han estudiado en otras materias, ¿verdad? Chicos, no sé si en trabajo social 1, trabajo social 2, en alguna materia ustedes empiezan a ver esto, no es que no es nuevo, ustedes ya en otros espacios sé que lo empiezan a estudiar y a reflexionar sobre esto. Bueno, en otras materias. Entonces, por eso es importante que cuando cursen estas materias estén en tercer año. Aquí, ¿qué pasa con el trabajo social? Hay una transformación en relación a la profesionalización de esta disciplina. Pero hay una transformación en qué sentido
en relación a que se empieza a hablar más bien de intervención comunitaria, pero aquí lo que predominaba era la comunicación más bien vinculada, la comunicación como una técnica, ¿sí? La comunicación como una técnica siempre pensando para el trabajo social, ¿no? O sea, la comunicación como una técnica en la intervención comunitaria, en trabajo social 1. Entonces, el trabajo social se empieza a transformar, se empieza a hablar de intervención comunitaria, más que de estudios de casos en sí, sino de esto de trabajar, de intervenir en la comunidad, pero tomando a la comunicación como una técnica. Bien, ¿qué pasa en los 70? Y aquí voy a hacer una pausa y les quiero preguntar si